Mi nombre es Sergio Andrés Perelli y hoy estamos comenzando una serie de 4 temas titulada Enamorándome de la Biblia. ¿Por qué enamorándome de la Biblia? Y uno de los pasajes preferidos de las Sagradas Escrituras de un servidor está en el Salmo 119, versículo 30, el cual dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Hoy hay muchas personas que dicen tener la verdad o hablan de la verdad, o que la verdad está en todas las enseñanzas, no importa de qué religión sea. Pero hace 2000 años, a quien seguimos, Jesucristo dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay una sola verdad, es nuestro Señor Jesucristo. Y esa verdad la podemos encontrar solamente estudiando seriamente la Biblia, las Sagradas Escrituras. Así que es mi deseo y oración que a través de esta serie tú también te puedas enamorar de la Biblia. Sergio, entramos a esta serie final de estos temas tan profundos como profunda es la palabra del Señor. Y antes de pedirte que nos exhortes a continuar estudiando la palabra, ¿dónde surgió tu amor por el estudio sistemático, sistemático de la palabra del Señor? Yo me convierto conozco el Evangelio a la edad de 18 años, verano del 73-74 en mi país, Uruguay. Es verano en esa época. Se me comparte el Evangelio por primera vez. Estaba preparando mi último examen para recibir mi bachillerato en abogacía en leyes y se me expone en enero el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Lo abrazo con todo mi corazón y como estaba en mi naturaleza ser un buen estudiante, decido leer para probar que lo que me estaban diciendo era cierto, como los de Berea, que eran más nobles que los de Tesalónica. Decido leer por mi cuenta, nadie me lo dijo y tampoco sabía que había planes para leer la Biblia en un año. Yo por mi cuenta decido leer desde Génesis hasta Apocalipsis, las Sagradas Escrituras, y de ahí desarrollo el amor por la Biblia y el estudio serio de la palabra de Dios. Y esa es mi respuesta muy sencilla a tu pregunta, ¿no? Y eso lo has mantenido por 40 años. 40 años. 40 años. No comienzo el día sin dedicarle un tiempo al estudio de la palabra de Dios. Así comienzas el día. Así comenzamos el día. Pero como soy tu amigo, ¿se puede comenzar estudiando la palabra sin taza de café como lo haces tú? Se puede, sí. Se puede comenzar con un té, con un mate, con un jugo. Se puede comenzar. En mi caso personal soy asiduo del café. El café. Sergio, valoramos todos los que te estaremos viendo alrededor del mundo este tiempo para poner en conjunto estos 4 temas. Y concluimos con este cuarto hoy en día. Te damos las gracias a toda la gente que ni aún conocerás, que verá esto, por animarnos, por estimularnos a amar más esta palabra y a buscarla, porque los días son difíciles y esta es nuestra alternativa. Adelante, amén. Sergio. En los primeros 3 programas de esta serie que he titulado Enamorándome de la Biblia, leí dos versículos. El primero del apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, versículos 14-15, vuelvo a ellos: no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Crecimiento en la doctrina, crecimiento en la verdad. El segundo
pasaje que leímos está en Hebreos 5, 11 al 14. Os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por 10 años tuve la gran bendición de enseñar en un colegio bíblico, y en la clase que me tocó enseñar, que era consejería y discipulado bíblico, antes de comenzar con la lección número 1, hice una introducción muy personal de 3 razones por las cuales un profeso cristiano, y vuelvo a decir, todos son profesos cristianos en las iglesias, pero no son muchos los discípulos de Cristo, hice esta introducción a esta clase que llevaba como título 3 razones por las cuales un profeso cristiano, hijo o hija de Dios, no crece espiritualmente o no madura espiritualmente. Y lo he visto esto a través de mis 4 décadas de haber salido de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, quizás alguno puede agregarle a esta lista de estrés, pero estas son 3 razones por las cuales yo he visto que personas en la iglesia, después de haber estado tanto tiempo siendo parte del cuerpo de Cristo, no se ve madurez o crecimiento espiritual. La primera razón es por decisión propia haber dejado su primer amor. Y si queremos ponerle un versículo a esto, está en Apocalipsis capítulo 2, verso 4, es el mensaje a la primera de las 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, una iglesia muy querida por el apóstol Pablo y también por el apóstol Juan. Y aunque esta iglesia tenía muchas cosas positivas o buenas, como ser de arduo trabajo, paciencia, que no podía soportar a los malos, habían probado a los que se decían ser apóstoles y no lo eran. Era una iglesia que sabía lo que era el sufrimiento. Por amor del nombre de Jesús, ahí mismo lo dice Jesús, y no habían desmayado. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y esto tiene que ver, esto sería un estudio, la parábola del sembrador, donde la semilla cae en 4 tierras diferentes. Sabemos que de las 4 tierras, en 3 la semilla tuvo algo de crecimiento y después se secó, y otra hubo crecimiento y hubo buenas expectativas, pero las vicisitudes de la vida, la problemática de la vida la secaron. Bueno, hay una semilla que dio fruto, y dio fruto al 100%. Y la iglesia de Éfeso había caído en este problema. Era una iglesia que es reconocida por sus buenas obras, por sus sufrimientos, por su paciencia, por su discernimiento espiritual, de reconocer quiénes eran y quiénes eran falsos o verdaderos apóstoles, pero había dejado su primer amor. Esta es una decisión personal, y muchas personas en la iglesia se los ve apáticos, sin vida, no llevan fruto o no viven una vida con propósito, que es un eslogan de nuestros días, y es porque por decisión propia han dejado su primer amor. Otras cosas ya forman parte de su vida como profesos hijos de Dios. Van a la iglesia, pero es solamente un acto
religioso. La palabra de Dios ya no produce efecto en sus vidas. Y una nota que yo tengo en mi Biblia, aquí al lado de Apocalipsis 2:4, es: Jesús no quiere estar en segundo lugar. Jesús no quiere estar en segundo lugar. Y si alguno de los que está viendo este programa ha dejado su primer amor, quiero decirte en esta oportunidad que esto es una decisión personal. Nadie tiene la culpa, ningún pastor, alguien que te haya hecho algo en la iglesia, adversidades de la vida, aflicciones, enfermedades. Nadie tiene la culpa de esto, solamente tú, que has decidido por cuenta propia dejar tu primer amor. Yo lo defino como celo, pasión por las cosas de Dios. Tengo 40 años en estos momentos de estar en los caminos del Señor. No todo fue rosa, hubo muchas espinas también. Hubo épocas de incredulidad, de desobediencia a la palabra de Dios, pero nunca le eché la culpa a nadie más, excepto a mi persona. Nosotros tenemos que tomar responsabilidad si estamos en un estado de apatía o frialdad espiritual. Así que esa es una de las 3 razones por las cuales hay veces encontramos personas en las iglesias, hombres y mujeres, que han dejado su primer amor, y obviamente Dios no puede usar a alguien que ha perdido su celo y su pasión por Él. La segunda razón, completamente ilógica cuando uno la escuche, ilógica desde la perspectiva de Dios, quizás tenga mucha lógica para algunos en algunas iglesias. Y es decir, y lo he escuchado muchas veces: pastor, usted no entiende mi problema. Yo no sé si José has escuchado algo similar, pero creo que todos los pastores alguna vez hemos escuchado esto salir de la boca de algunos congregantes. Usted no entiende mi problema. Cuando uno le dice a alguien que no entiende su problema, también está acusando a Dios de no entender su problema. Y yo he titulado a esta segunda razón por la cual un profeso hijo o hija de Dios no crece o madura espiritualmente, es: mis problemas son más grandes que Dios. Es lo que realmente estamos diciendo. Yo conozco muchísimas personas que me han demostrado a mí, en su experiencia, su caminar como cristianos, que sus problemas no son más grandes de Dios y que han superado esa problemática espiritual de creerse ellos mismos que sus problemas son más grandes que Dios. Para este tipo de personas, si eres uno de ellos o de ellos, quiero leerte un versículo que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13, y deberías memorizarlo. Pablo escribe aquí: no os ha sobrevenido ninguna tentación, y la palabra aquí en el original es prueba, ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados, probados, más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Ninguno de nosotros será el primero y el último en tener una enfermedad letal. Ninguno de nosotros será el primero y el último en perder un trabajo. Ninguno de nosotros será el primero y el último de sufrir un divorcio en un matrimonio. Ninguno de nosotros será el primero y el último de tener problemas económicos. Y le podemos agregar a la lista una y otra cosa más, que muchas veces son argumentos para alguien de no congregarse fielmente en la iglesia y dejar los caminos de Dios. Porque el diablo los convenció que sus problemas son más grandes que Dios. Cuando he enseñado este tema, largo una pregunta para la meditación. ¿Pudiera Dios hacer una roca que Él no la pudiera levantar? Bueno, si Él creara una roca que no pueda levantar, dejaría de ser
Dios. Dejaría de ser Dios. Porque Dios es omnipotente, es todopoderoso, Él todo lo puede. Así que no hay roca en esta tierra que Él no pueda levantar. La Biblia también enseña que Jesús es nuestra roca. Y si Jesús es verdaderamente nuestra roca, no hay problema que tengamos que padecer o aflicción o enfermedad o problemas de relaciones personales e interpersonales que nosotros no podamos resistir. Pablo dice, porque Dios es fiel. Y a mí me gusta, el verbo está en presente continuo. Dios es fiel. Dios va a estar con nosotros si nosotros así lo creemos en todos nuestros problemas. Y de nuestros labios nunca va a salir esa expresión, oh, usted no entiende mi problema, o mi problema es más grande que Dios. Cuando nosotros decimos algo así, estamos diciendo que Dios no puede controlar o ayudarte en tiempos de problemas. Y esto dejaría en mentira, y hablamos de la veracidad de la Biblia, dejaría en mentira un versículo que todos conocen de las Sagradas Escrituras. Filipenses 4:13, ¿verdad? Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo hay veces he tenido que confrontar a personas que en medio de los problemas y adversidades dejan de congregarse y decirles, ¿tú crees Filipenses 4:13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues si es verdad, no deberías dejar de congregarte, no deberías dejar de ser fiel y obedecer a la palabra de Dios. Interesante, muchos hay veces pasamos por alto porque hemos aprendido versículos aislados, fuera del contexto, que un versículo que le sigue a Filipenses 4:13, obvio en nuestras Biblias es el verso 14, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en la tribulación. Quiero decirte algo, a quien nosotros decimos seguir, que se llama Jesús, por eso llevamos el nombre de cristianos, seguidores de Cristo, Él les prometió algo a sus discípulos y les seguía. Está en Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Así que vuelvo a repetir, ninguno de nosotros será el primero y el último en tener problemas en esta tierra hasta que Jesús venga. Así que no hay excusa, ni evasiones, ni concesiones, ni personas, porque Pablo dijo, ¿quién me va a apartar del amor de Cristo? Absolutamente nadie. Él mismo anteriormente había dicho, y tú decides si es verdad o mentira, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que esa excusa que a veces escuchamos como argumento de personas que no son fieles a la palabra de Dios, nadie entiende mi problema, mis problemas son más grandes que Dios, eso es una absoluta mentira del diablo. Y hay otra tercera razón por la cual profesos hijos e hijas de Dios no maduran o no crecen espiritualmente. Y es su falta de compromiso o su obligación con el cuerpo de Cristo. No quieren comprometerse, no quieren tener absolutamente nada que ver que los saque de su agenda personal, los moleste. Dios a todos nosotros nos ha dado un don o dones para poner al servicio del cuerpo de Cristo. Yo siempre hablo en la iglesia, en mis clases de discipulado, no hay mejor bendición en esta tierra que servir a Dios. Y para servir a Dios no tienes que ser pastor, no tienes que ser líder espiritual en tu iglesia. Hay muchas cosas en las cuales nosotros podemos usar nuestro don o dones para servir a Dios. Y hay una promesa, está en Juan 15. No solamente está la promesa, también está la maldición proveniente de nuestro Señor Jesucristo, si es que nosotros no estamos comprometiendo nuestro don o dones. Todos nosotros tenemos al menos un don para servir a Dios. Volvamos a leer 1 Corintios 12, 1 Corintios 14. Hay algo ahí incrustado en la enseñanza de los dones espirituales y dice el don de ayudar, el don de servir. Y no necesitamos un doctorado en teología para servir en los aspectos prácticos de la iglesia. Pero volviendo a Juan 15, leemos lo siguiente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará.
y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Una persona que se compromete a servir a Dios tiene la bendición que llevará no solamente fruto, la promesa al final del verso 2 dice llevará más fruto. No sé cuántos de ustedes conocen a los hombres y mujeres que Dios usó para servir en su obra, en las Sagradas Escrituras. Ninguno de ellos estaba de ocioso, todos estaban trabajando. Y les dio todavía más trabajo, más misión. Y no hay tal cosa que nosotros seamos parte de una iglesia, de un cuerpo de Cristo y decir, bueno, el pastor no necesita ninguna ayuda, él lo puede hacer todo, la esposa lo puede ayudar o él tiene gente ya para ayudarlo. Siempre hay un lugar en tu iglesia donde puedas tú servir en los aspectos prácticos. Y nadie te tiene que ver realmente. Si tú estás sirviendo a Dios y no al ojo del hombre, hay muchos lugares en la iglesia donde puedes tú estar sirviendo. El problema es que hay mucha gente en las iglesias en el día de hoy que no se quieren comprometer a servir a Dios. ¿Se espera de ellos llevar mucho fruto? No, de ninguna manera. ¿Qué es lo que va a hacer Jesús con ellos? Dice, los quitará, los quitará. Porque hay un refrán que dice, o una frase célebre, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Quisiera concluir esta serie que tiene que ver con aquellas personas que no crecen, no maduran espiritualmente, que no llevan una vida con propósito, una vida de frutos, muchos frutos dentro de sus respectivas iglesias, aquellos que han dejado el primer amor, aquellos que por conversación propia creen que sus problemas son más grandes que Dios, o aquellos que no quieren comprometerse en la obra de la iglesia, en el servicio activo. He escrito un poema de tantos que he escrito durante mis 40 años que tienen que ver con este tipo de personas. Y este tipo de personas están en todas las iglesias y yo les llamo prisioneros del pasado. Y dice así: en todas las iglesias hay prisioneros del pasado. Estas personas dejaron de creer que Dios su vida anterior ha perdonado. En sus rostros reflejan desánimo y frustración, sentimientos que nos prueban de su corazón la condición. En todas las iglesias hay prisioneros del pasado, hombres y mujeres que el diablo tiene paralizados. Enojo y amargura sus conversaciones dejan traslucir, inicio que nos muestra lo difícil que para ellos es vivir. En todas las iglesias hay prisioneros del pasado, y Dios no puede usar quienes su gracia han rechazado. La palabra nos enseña lo que quedó atrás olvidar. De otra manera nadie podrá, sin su gozo y paz, a la meta llegar. Ser prisioneros del pasado es una triste situación. Volver a la cruz de Jesús es la única solución. No seamos prisioneros del pasado. Seamos hombres y mujeres en nuestras respectivas iglesias que Dios nos pueda usar para llevar fruto y mucho fruto para su gloria. ¿Cuándo escribiste este poema y dónde estabas, Sergio? ¿Y qué pasaba por tu mente? ¿Qué pasaba por mi mente? 7 años atrás, 6 o 7 años atrás, me declararon un cáncer de tejido blando debajo de mis labios y tuve dos operaciones. En la última
de acuerdo al cirujano, me fui por 1 minuto. Y sí, lo escuché decírselo a mi esposa. Y yo tenía la decisión de quedarme en mi aflicción, quedarme con el aguijón y buscarle muchas vueltas para no seguir sirviendo a Dios. Esa operación fue un viernes, la segunda cirugía. El viernes a la noche nosotros teníamos noche de alabanza, acción de gracias en la iglesia. Y no podía conducir, mi esposa Silvia fue sola a la iglesia. Yo me quedé en casa, la animé a ella a ir a la iglesia, pero hubo un momento que el Espíritu Santo me dice, levántate, cámbiate y ve a la iglesia. Y así como estaba, todo vendado, todavía sangrando de mi herida, y decidí, José, esa noche, no ser prisionero del pasado. Así como Pablo tuvo un aguijón y 3 veces pidió a Dios que le quitara ese aguijón, Jesús le dijo, bástate mi gracia. Jesús también a mí dijo, bástate mi gracia. Y 7 años después aquí estamos sirviendo al Señor. Las células cancerígenas que estaban tibias, no sabíamos si iban a progresar y tomar mi quijada, lo cual hubiera sido el final de mi vida. Dios decidió lo contrario y yo también decidí no ser un prisionero del pasado, seguir hacia adelante, olvidando lo que queda atrás, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Espero que a tu regreso al Uruguay nos pongas 4 programas que nos hablen dejando de ser prisioneros del pasado. ¿Cómo hay prisioneros del pasado, Sergio? Así es, como los... Pero nos has traído la verdad de la palabra y esta nos hará libre. Amén. Valoro mucho. Gracias, José. Y que donde quiera que nos ven alrededor del mundo, amén, amemos como nunca. Esta palabra es nuestro deseo, Sergio. Amén. Dios te bendiga y Dios les bendiga. Y hasta una próxima serie de programas con el pastor y evangelista Sergio Perelli. Lo hicimos evangelista hoy porque a través de esto viajará alrededor de todo el mundo. Dios les bendiga. En un momento de esta serie, Enamorándome de la Biblia, mencioné un pasaje muy querido por un servidor que está en Isaías, el capítulo 40, el versículo 8, palabras del siervo del Señor, escritas unos 700 años antes del nacimiento de Cristo, en el cual Él dijo una gran verdad que se aplica a nuestros días. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Como lo dije en la introducción de esta serie, es mi deseo de oración que tú también te puedas enamorar de la Biblia.